Muy bien, vamos a ver el tema de anualidades aquí continuando los temas de matemática financiera. Entonces, vamos a ver las definiciones, los conceptos, cómo lo vamos a aplicar y la relación que tienen con los temas vistos anteriormente. El, el dinero en el tiempo, en cada periodo de tiempo, cómo es que va cambiando. En primer lugar, vamos a ver el concepto, ¿sí? Dice que una anualidad es una sucesión de pagos, depósitos o retiros generalmente iguales, que se realizan en periodos regulares de tiempo con interés compuesto. La palabra anualidad no implica que las rentas sean anuales. Eso es el concepto. No porque se llame anualidad, es que sea anual, sino que se da cualquier tipo de pago en intervalos regulares, no importa si son anuales, semestrales, trimestrales, mensuales, quincenales o semanales. Es cuando como sacan algo al crédito, ¿verdad? Que tienen que pagar una cuota mensual o quincenal o semanal, pero los pagos son los mismos. Entonces, las anualidades o rentas son utilizadas en operaciones financieras de endeudamiento y formación de capitales. Sirven para formar capitales o para reducir deudas mediante cuotas periódicas. Son útiles para la elaboración de tablas de amortización. Entonces, aquí hay un pequeño concepto. Dice que literalmente la palabra anualidad significa periodo de un año. Más en el campo de operaciones financieras, tiene una definición más amplia, ya que no está relacionada con periodos necesariamente son anuales, sino cualquier magnitud, y es lo que dijimos acá arriba. Pero anualidades le vamos a llamar a las actividades de pagos que se hacen con la misma regularidad de tiempo y de cuota. Y tenemos esto, anualidades simples. Dice que si los intervalos de pago son iguales en magnitud y coinciden con capitalización de intereses. Las generales son de tipo cuando los intervalos de pago y los periodos de capitalización de intereses no son iguales. Ciertas, dice, son de este tipo cuando sus fechas son fijas y se estipulan de antemano. Realmente aquí se manejan estas ciertas fechas fijas. Contingentes son este tipo cuando las fechas del primer pago, la fecha del último pago o las dos no se fijan de antemano. Depende de algún hecho que se sabe ocurrirá, pero no se sabe cuándo. Por ejemplo, los seguros de vida, que no se sabe cuándo le van a dar su primer pago a la persona que está asegurada, ni cuándo va a ser el último, ¿verdad? Cuándo le vence. Están las anualidades vencidas, cuando se pagan al final de un periodo. Las anticipadas, cuando se pagan al inicio del periodo. Anualidades inmediatas. Dice que son los casos más comunes. La realización de los cobros o pagos tiene lugar en el periodo que sigue inmediatamente al trato. Y las diferidas, se pospone la realización de los cobros o pagos. Entonces, ya con esto, aquí vemos el tipo de anualidades que podemos encontrar y cada una de las definiciones. Los conceptos. El intervalo, también conocido como periodo de pago o periodo de renta, es el tiempo que transcurre entre un pago y otro. ¿Sí? Entonces, el intervalo entre un pago y otro, o sea, 30 días o 15 días. O sea, tenemos la renta, es el pago periódico que se hace o se recibe. Es el dinero que se coloca. El plazo de anualidad es el tiempo que transcurre entre el inicio del primer pago y el final o último. O sea, cuántos periodos se llevó a cabo la renta. Y tenemos estas fórmulas. Tenemos un monto que es igual a la renta por 1 más el interés elevado a los periodos, a la cantidad de tiempo, ¿verdad? Menos 1, dividido el interés. Y esta otra nos calcula el capital que se inicia. Y ese es igual a la renta por 1 menos 1 más i elevado a la menos n. ¿Sí?
Esta potencia, recuerden que le afecta a lo que está en el primer paréntesis. Por lo tanto, no pueden restar esto, sino haber efectuado esto. Y al final dividido entre el interés. Entonces, monto de anualidades. Vamos a tener un par de conceptos por acá. Entonces, la C representa el capital inicial, llamado también principal. Suele representarse por A o P, que es pagos o anualidades, valor presente. M representa el capital final, acá, llamado también monto o dinero incrementado. Es el valor futuro de C, valor futuro de capital. R es la renta, depósitos o pagos periódicos. Es la cuota, que ya saben ustedes. J, pues es la tasa de interés nominal, que calculada para un periodo de un año se expresa en tanto por ciento o en, bueno. Y es la tasa de interés por periodo. Es el interés este y representa el rendimiento por periodo de capitalización de un capital. M, minúscula, es la frecuencia de conversión o capitalización. Y representa el número de veces que se capitaliza un capital en un año. Cuando nos dicen capitalizable semestralmente, pues ya sabemos que es 2. Y N es el número de periodos que consta una operación. Es el tiempo que nos van a dar. Bueno, veamos esto. Dice, un ejemplo. Una persona decide depositar $5,000 al final de cada mes en una institución financiera que le abonará intereses de 12% anual convertible mensualmente. Entonces, durante 6 meses. Bueno, se pide calcular y conocer el monto que se llegue a acumular al final del plazo indicado. Nosotros ya vimos lo que es interés simple e interés compuesto. Pero resulta que cuando hacemos esos cálculos, el interés es lo que calculamos cuando alguien hace un depósito durante cuánto tiempo y el interés que le pagaron por un depósito. Pero ¿qué pasa si el depósito se sigue realizando constantemente? Entonces la idea de la anualidad es eso. Va mucho más allá del interés compuesto. Entonces dice que depositas 5,000 al final de cada mes. Y el 12% anual convertible mensualmente. Esto ya lo vemos que si es 12% anual, se queda 1% mensual. Entonces, durante 6 meses hace esos depósitos. ¿Cómo le quedarían? Bueno, concepto. Bien, cantidad. Al final del primer mes, hace un depósito de 5,000. Entonces, al final del primer mes, lo pactado, 5,000. Intereses por el segundo mes. ¿Sí? Entonces, cuando termina el mes de que depositó, ya ganó intereses, como es el 1%, ganó 50 al final de eso. Después le suma esos 50 y le quedan 5,050. Cuando le calcularon ese interés, hizo otro depósito al final del segundo mes de 5,000. Ya tenía un monto total de 10,050. Los intereses al final de ese periodo, sobre los 10,050, era de 100,50. Y deposita su tercer cuota que prometió, o sea, al final del tercer mes, deposita 5,000 más los 10,000 que traía, 10,050 más los que ganó de intereses, ya le suma 15,150. Sobre eso, le pagan intereses y gana 151,51. Al final del cuarto mes, tiene que depositar otra cuota y el monto que llega a alcanzar es de 20,302. Intereses al final del quinto mes, 203, más la quinta cuota de 5,000, le suma esto. Y le calculan intereses al final y realiza su último depósito, su sexto depósito, 5,000, y al final tiene esto.
30,000. Entonces, ¿qué pasaría? Que si nosotros aplicamos la fórmula de interés compuesto, tendríamos que estar calculando, por ejemplo, 5,000 a 6 meses. Bueno, en este caso, a 5 porque lo depositó al final del primer mes. Entonces hay que pagarle intereses de la primera cuota. Después calcular el interés compuesto de la segunda cuota, la tercera cuota, la cuarta, la quinta. Recuerden que la sexta ya no gana nada porque lo hizo al final del periodo. Entonces, la suma del interés compuesto de cada una de las cuotas es lo que nos da este monto, que es lo mismo acá. Aquí está representado qué es lo que ocurre mes a mes. O sea, al final del primer mes, después en el segundo mes ya le pagan intereses, la suma, la segunda cuota y así sucesivamente. Ese es un resumen de que si nosotros aplicamos el interés compuesto, lo que vimos anteriormente, la diferencia es que tenemos que calcularlo por cada periodo, porque va depositando. Pero para eso tenemos esto. Es donde llegamos a utilizar la fórmula que dice que M es igual a, el monto es igual a la renta por 1 más I a la N menos 1 dividido I, que I es el interés. Entonces, ¿qué tenemos? La renta es de 5,000 y tenemos que el porcentaje que le van a pagar es el 12%, o sea, 0.12. Tenemos que el periodo por el cual le van a pagar el interés es al año, o sea, en 12 meses. Y el tiempo que va a estar depositando son 6 meses. Entonces, por lo tanto, J dividido M, que sería el porcentaje que le van a pagar al mes, al año, dividido los 12 meses del año, ya nos queda como 0.01 como la tasa de interés. 12.12 dividido 12, 0.01. Entonces, ¿cómo hacemos? Colocamos en la fórmula los 5,000 que es de renta, porque acuérdense que la renta no varía, es como una cuota, un pacto. Y tenemos que, lo colocamos 1 más el interés, que es 0.01, elevado a las 6, que son 6 cuotas las que tienen que pagar, menos 1. El menos 1 no es en la potencia, sino que ya es en el resultado. Dividido el interés 0.01. Y eso nos da 30,760.08. O sea que con esta fórmula de anualidades, conociendo la renta, la cuota, digamos, los intereses, el periodo y todo eso, hemos calculado todo esto. Aquí va paso a paso cómo iba ganando cada mes. Aquí está con el interés compuesto, aplicando la primera cuota, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta y la sexta, que ya no gana intereses porque fue en el mismo periodo de capitalización. Y con esta fórmula hemos encontrado cómo es que aplicando anualidades podríamos encontrar el monto total de las cuotas que vamos a ir depositando en, en la inversión. Entonces, no sé si está claro hasta acá. Si no hay dudas, lo que es la anualidad. Bueno, si no hay dudas, perfecto. Veamos este ejemplo. Dice, ¿qué cantidad se acumularía en un semestre si se depositan 100,000 quetzales al finalizar cada mes en una cuenta de inversiones que rinde 6% anual, convertible mensualmente? Bueno, entonces ya vemos que es anualidad porque se hacen depósitos periódicos. 100,000 al finalizar cada mes. Bueno, entonces vamos a ver de anualidad y dice que 6% anual, convertible mensualmente. Entonces tenemos, el interés va a ser igual al 0.06 dividido 12, porque es convertible mensualmente y es anual. Y me queda el interés de 0.005 mensual. Esta es la tasa de interés. R, que es la renta, son 100,000, que es el pago pactado. N igual a 6. Esto es un semestre, dice.
que es la cantidad de cuotas que va a dar, o sea, serían 6. Aplicamos la fórmula y tenemos que 100,000 por 1 más 0.005, que es la tasa de interés, elevado a la n, bueno, en este caso es 6, que hay un error, menos 1 dividido 0.05. ¿Alguien podría saber ayudar con los cálculos? La 6. ¿Cómo quedaría la? Es calcular el interés compuesto, pero ya aplicando la renta mensual. Ya no es como la fórmula del interés compuesto, donde tendríamos que colocarle cada depósito y llevar al periodo y así sucesivamente. El primero, como vimos en la tabla anterior. Entonces ya con esto podremos hacer cálculos de cualquier depósito del dinero a futuro, cuando vamos a tener de aquí a un año, si abrimos una cuenta de ahorro y sabemos cuánto pagan, y vamos a tener la constancia o la responsabilidad o la disciplina de aportar mensualmente una cuota fija. Eso ocurre con los fondos de inversión. El fondo de inversión le colocan a ustedes, bueno, una cuota fija mensual durante 5 años y dice que pagan el 4% anual. Entonces ustedes ya pueden calcular con esto cuánto van a tener al final de sus 5 años de depositar, ¿qué? 300 mensuales que les quiten de su cuenta a la tasa de interés. Bueno, vamos a ver que me ayuden con ese ejercicio. Dice que el licenciado González deposita 100 quetzales al mes de haber nacido su hijo. Continúa haciendo depósitos mensuales por esa cantidad hasta que el hijo cumple 18 años, para en ese día entregarle lo acumulado como herencia. Si durante los primeros 6 años de vida del hijo la cuenta pagó 9% anual convertible mensualmente y durante los 12 años restantes pagó el 1% mensual, ¿cuánto recibió el hijo a los 18 años? A ver, trabajemos ese ejercicio, por favor. Que nos dicen, bueno, ya sabemos cuánto es la R. R es igual a 100. N para el primer periodo sería 72, ¿verdad? Ujú. La tasa, o sea, el interés es igual a 0.09 dividido 12. Esto es igual 0.0075, ¿no? Bueno, con eso ustedes aplicaron la fórmula acá. Entonces el monto va a ser igual a los 100 multiplicado por bueno, acá 1.0075 elevado a la potencia
72. Menos 1. Y todos ustedes lo dividieron dentro del 0.0075. Bueno, al final eso le dio 9500.70. Eso es en el primer periodo. Porque les cambiaron la ¿cómo se llama? El segundo periodo, ustedes calcularon básicamente lo mismo, solo que acá ya no era 1.075, sino que se convirtió en 1.01, porque le cambió el interés. Eso lo elevaron ustedes a la 144 meses. A eso le restan, según la fórmula, le restan 1. Y lo dividen, o sea, todo esto, lo dividen entre el 0.01. ¿Sí? No sin dejar de multiplicar acá por 100. Bueno, ¿cuánto dice que le dio eso? A mí me dio 31.906.16. 31.906.16. Exacto, eso es lo que le dio. Pero al final, esta inversión inicial de los 6 años, ahí quedó. Pero después de los 12 años, esa inversión siguió ganando intereses. ¿Sí? Esos, digamos, monto 1 en el segundo, o digámosle en el periodo 2, siguió ganando intereses porque también corrió en el tiempo. Entonces lo que hace es calcular los 9.500.70. Le calcula el interés compuesto que a la nueva tasa de interés. La misma tasa de interés del anterior, eso lo eleva a la 144. Y eso le va a dar 39.000. ¿Sí? Entonces, lo que hace es lo que ganó en el segundo periodo, o sea, el monto del segundo periodo, 31.906.16, más lo que ganó del monto 1 en el periodo 2. 39.906.16. Y eso nos queda 71.719.95. Entonces, ¿cuál fue la herencia que le entregó a su hijo cuando cumplió 18 años? 71.719. Bueno, como para que lo vayan pensando, ¿verdad? Si alguien tiene planeado tener un bebé, empieza a depositar 100 quetzales al primer mes de nacido con la promesa de entregárselo a los 18 años. Por lo menos le estará entregando, si esa tasa de interés se mantiene, 1% mensual, bueno, estaría más o menos entregándole esto, si no para de hacer los depósitos. Inge, perdone, la segunda cantidad, yo creo que está mala. 39.813 tiene arriba. 813.79. Ajá, y copió 39.906.16. Acá. Ajá. Ah, sí. Me copié la segunda parte de lo de arriba. Mezcló las dos. Sí, 39.813.79. Ahí está. Ahí está.
Entonces, Ah, así es como se calcula, ¿ve? Resulta que deposita 100 quetzales y continúa haciendo depósitos mensuales hasta que cumple 18 años. Pero como le cambiaron la tasa de interés, entonces lo que hay que hacer es un corte, calcular el interés los primeros 6 años a este porcentaje. Hay un corte, que fue lo que hicimos, que llegó a ganar 9,000, llegó a tener 9,500, ¿sí? De tanto depósito llegó a tener esto. Comienza el segundo periodo porque le cambiaron la tasa de interés. Los otros 12 años ya le pagaban 1% mensual. Entonces, calcula a partir de ahí 144 cuotas que dio de los 12 años, 100 quetzales, pero en este porcentaje, al 1% mensual. Y en ese segundo, en el primer corte, pues de ahí para allá ganó 31,900. Pero estos 9,500 se quedaron ganando intereses, ¿sí? Los 12 años se quedó acá. Entonces, la acumulación de estos intereses más lo que va ganando con el depósito hizo pues el total de 71,719. ¿Estamos? Muy bien.